entienden, una palabra que no me entiendan, me dicen esto, ya va. ¿Qué significa, no? Porque, bueno, estando aquí en México me he dado cuenta que aunque hablamos el mismo idioma, español, y hay muchas cosas que decimos muy diferentes, y bueno, Betty y yo hemos tenido ahí como que, que agarrar un punto medio para poder, de alguna manera, podernos comunicar, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que no entiendan, me pregunten, ¿ok? Bueno, el día de hoy yo escuchaba a Heidi, que casualmente no está aquí esta tarde, ¿no? Y hablaba un poco del tema de la relación entre las suegras y la yerna y todo aquello, ¿no? Y, y yo decía, ay Dios, yo tengo un hijo de 19 años y para las que ya tienen hijos, bueno, yo estaba aprendiendo mucho ahí con Betty, ¿no? Pero yo digo, ay no, yo no estoy preparada, ¿no? Y escuché varios comentarios así como que, uy, Dios, nos tenemos que preparar para todo esto, ¿no? Y yo decía, ajá, ok, sí, evidentemente nos tenemos que preparar para eso que viene, las que tenemos hijos próximos y a los que no, y si no, orar por eso esposo o esposa de nuestros hijos, ¿no? Así estén pequeños. Y yo decía, pero yendo más allá de todo eso, de lo que puedo sentir, que algo pasaba así como en mí. Y yo decía, ajá, pero si voy más allá, ¿qué es lo que pasa conmigo si sé que mi hijo no es mío o mis hijos no son míos, sino que yo los enseño a volar para que ellos en algún momento salgan a volar y todo esto, ¿no? Y yo digo, hay algo que está pasando en mí. Y esto me llevó a reflexionar mucho y sacar el tema que quiero compartir el día de hoy, porque no solamente pasa con quizás escuchando esto, sino también pasa, por ejemplo, que me tocó, pues, te gustaría dar un estudio y oye, de alguna manera estoy al servicio, o no de alguna manera estoy al servicio del Señor, pero hay cosas que pasan en mí cuando yo de alguna manera me pongo aquí y voy a conversar con ustedes, no las conozco a todas, quizás no tengo esa confianza, ¿no? Entonces, pasan cosas biológicas en mí, de alguna manera me da, qué sé yo, miedo, susto, como se llame, ¿no? Entonces de allí, es el tema que me gustaría compartir con ustedes hoy, ¿no? Y nos vamos, si ven mi pantallita, ¿verdad? Ok. Me gusta mucho esta imagen porque dice, el miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y fuera no había nadie. No sé si le pasa, pero normalmente cuando tenemos miedo, muchas de esas cosas no suceden, ¿no? Y a veces tenemos un miedo y realmente no hay nada, ¿no? Entonces por eso me gusta mucho esta imagen, el texto que vamos a estar trabajando el día de hoy, el texto base es el Salmo 56:3, que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Y por qué le decía lo de Heidi? Porque analizando un poco lo que ella decía y lo que le comentaba, yo dije, más allá de lo que a mí me pasa, es que quizás tengo miedo a algo, ¿no? Entonces, de allí es el tema de hoy que se llama del miedo a la confianza, ¿sí? Entonces, yo no sé, la Biblia habla de muchos versículos que quizás cada una de nosotras tiene, tiene así como que, oye, cuando me pasa esto, leo esto y oro y recuerdo mi versículo que más me gusta y eso me tranquiliza, ¿no? Muchas quizás lo aplican, ¿no? Y hay muchos de estos versículos que yo siempre leo, ¿no? Y unos están como este salmo que leímos ahorita, hay otro que me gusta que es el de Isaías 41:10, que dice que no temamos porque el Señor está con nosotros, ¿no? No lo estoy recitando como lo dice textualmente, pero
es así. Y el otro que me gusta también es el de Mateo 6:25, que dice que no nos preocupemos por lo que vamos a vestir, ni por lo que vamos a beber, ni por lo que vamos a comer, porque Dios está con cada una de nosotras. Y yo estoy segura que cada una de nosotras lo sabe, lo entiende, lo reflexiona y sabe que es así. O sea, estoy segura de eso, ¿no? Pero hay algo que sucede, así como les decía ahorita, ¿sí? Que hay algo que biológicamente pasa en nosotros, que aunque lo sabemos, aunque lo tenemos allí siempre presente, biológicamente pasan cosas en nosotros. Y una de esas reacciones del miedo es que huimos. O sea, si tengo miedo, prefiero apartarme, huirme, o como me decía Betty, mira, Mayerlin, ¿te gustaría? No, no, porque el miedo me lleva a decir no, no quiero, ¿sí? Entonces, no, no, mejor no, 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 no lo hago, ¿no? También me lleva a congelarme, no sé si les ha pasado, pero en algunos espacios cuando recibimos así o tenemos un gran susto, nos quedamos paralizadas, ¿no? Y esa es otra de las reacciones biológicas que sucede. O nos replegamos a quien tiene el poder. O sea, decimos no, por ejemplo, en estos días hubo unos truenos demasiado fuertes, yo corrí, fue para el lado de mi esposo como que aquí estoy protegida, ¿no? Y entonces muchas veces hacemos eso. O también nos enfrentamos, ¿ok? Entonces esto podrían ser algunos de esas reacciones que podemos tener ante el miedo. A mí me gusta mucho este cuadrito que les voy a mostrar aquí, que habla del miedo, de la duración y de la intensidad. Cuando nosotros tenemos miedo y la duración, vamos a decir que es media, con una intensidad media, podemos decir que tenemos un malestar temeroso, ¿sí? Cuando ese miedo sube la duración, podemos pasar a una situación de estrés, ¿sí? Cuando ese miedo aumenta un poco la intensidad, podemos pasar a la fobia. Y si esa intensidad quizás sube más, y ahí caemos en angustia o pánico, ¿sí? Entonces, eso es más o menos como que la curva de a dónde nos lleva el miedo, ¿ok? Me gustaría que me ayudaran a leer Lucas 22:44. A ver, quien lo tenga, lo puede leer. Yo te ayudo, Mayer. Ok. Dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía del espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Ok. Ahí sabemos que, bueno, Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos y dice, por lo menos en mi versión dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Esto es un fenómeno, no me imagino, o sea, nunca he visto a nadie sudar sangre, ¿no? Pero dicen los científicos que el sudar sangre es un fenómeno o una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Dice que es un intenso estrés que puede provocar que una persona pueda sudar sangre, ¿no? Una descarga nerviosa, todo aquello, eso es lo que dicen los científicos. No dice en la Biblia que Jesús tenía este fenómeno que se llama, creo que hematidrosis. No dice la Biblia que él lo tenía, pero sí dice, en algunas versiones dice que estaba demasiado angustiado, que tenía un gran temor y hay muchas traducciones que se dan en esto, ¿no?
Entonces podríamos decir que así como, vamos a pasarlo, que quizás la intensidad que tenía en ese momento, su angustia, que quizás pasaría de lo que les mostraba aquí, pudiéramos decir, ¿no? Pudiéramos imaginarnos, lo llevó a sudar sangre, ¿no? En esa palabra, angustia, traducida en el griego, es agonía. Y dice que, la traducción dice que es agonía, angustia, gran temor o una lucha interna. Eso es lo que nos dice esa palabra en griego. Y entonces esto nos lleva como que, ajá, vamos a ver. No sé si les pasa a alguna de ustedes o me pasa a mí nada más, ¿no? Pero en algunas situaciones podemos tener esta angustia, este temor o este malestar temeroso o este estrés o hasta llegar a este pánico. Y podemos saber y podemos saber que Dios está con nosotros, que confiamos en Él porque sé que en cada una está ese deseo, ¿no? Pero más sin embargo, podemos decir que nosotros, cada una de nosotras somos biología, ¿sí? O sea, somos, no, nos sucede, nos pinchamos y nos duele, nos caemos y nos podemos lastimar, también en situaciones por cualquier situación nos pueden operar, o sea, somos biología, cada una de nosotras, entonces podemos decir, sabemos que Jesús también vino a este mundo a hacer biología o a ser hombre, ¿no? A sentir también, ¿no? Entonces, podemos decir que en los miedos tenemos dos tipos de miedo, ¿sí? Tenemos el miedo sano o equilibrante, que es el que nos permite evolucionar. Por ejemplo, si nosotros venimos muy tarde quizás del trabajo y vamos pasando por un callejón muy oscuro, de alguna manera nosotros vamos a decir, oye, ya va. O sea, me da miedo o me da susto, ¿y qué hago? Mejor o espero que alguien pase o trato de pasar por el lugar que está con más luz. Algo sucede, ¿no? Y eso es lo que me lleva el miedo sano, ¿sí? Como que alertarme a algo y hacerme cargo de eso que está pasando. Pero también tenemos el miedo tóxico, ¿sí? Que es sombra, nos impide tomar decisiones y tener relaciones personales. Es el miedo que se activa en las dificultades o cuando me siento amenazada. Por eso yo les decía que de alguna manera le nombraba lo de Heidi porque quizás ese miedo me lleva a sentirme amenazada. ¿A qué? A que me van a quitar a mi hijo, a que no, mejor no tengo ninguna relación con esa niña que quiera tener algo con mi hijo porque este, me siento amenazada de alguna manera y eso me lleva a tener relaciones personales nulas, ¿sí? Ese miedo tóxico porque ya ahí dejo de que sea sano, ya ahí dejo de que me alerte y quizá tome precaución, no me permite evolucionar, sino ya ahí cero, ¿no? Algunos de los miedos que podemos ver, ¿no? Es el miedo a lo desconocido. Yo, por ejemplo, como saben, soy de Venezuela. De alguna manera, cuando yo iba a venir a México, yo decía, oye, ¿qué va a pasar? Es un país donde no conozco, es otra cultura, son otras personas. De alguna manera eso era desconocido para mí. Y por supuesto que puedo tener miedo a todo aquello que no conozco. También está el miedo. Hay muchas personas que, bueno, no les gusta la oscuridad y le tienen miedo quizás a dormir con todo oscuro, prefieren una lucecita encendida, ¿no? El miedo a amar, porque quizás si yo amo, me van a herir, ¿sí? Entonces yo prefiero entonces no amar. Entonces eso igualmente sigue limitando mis relaciones, porque no solamente quizás a una pareja, sino es a cualquier persona, ¿sí? Entonces no amo porque si yo amo de más, entonces quizás me van a herir, me van a hacer algo y bueno, prefiero no.
poner una pareja allí para no amar, a expresarme. ¿Por qué miedo a expresarme? Porque quizás si yo me expreso, entonces quizás van las otras personas que van a pensar, que van a decir, no, mejor no digo nada porque si le molesto, entonces no le, por ejemplo, en este caso que estoy con Betty aquí en su casa, entonces no le voy a decir nada a Betty porque, ¿y si Betty se molesta? ¿Y si Betty me dice? Entonces empieza como la cotufera, le decimos la cotufera o la máquina de hacer palomitas. La máquina de hacer palomitas en mi mente ahí como con esas palomitas saltando y esas palomitas son todas las cosas que estoy pensando, ¿no? Que va a decir ella y ella quizá ni por aquí le pasa a decirme nada, ¿no? El miedo a soltar, o sea, no suelto porque yo necesito tener el control de todo. Entonces, no puedo soltar. Entonces, ese miedo me impide muchas veces a sobrecargarme de cosas, a agotarme, a cargar mucho un saco lleno de todas esas cosas porque no tengo miedo a soltar porque imagínate, si yo suelto, entonces no, o no lo van a hacer como yo lo hago, o yo soy la que lo hago mejor y bueno, pare de contar, ¿no? El miedo a la identidad, no puedo decir quién soy porque si yo digo quién soy, quizás viene el otro miedo, que es el miedo a que me rechacen. Entonces, prefiero no decir quién soy. Entonces, prefiero quedarme calladita y no. Entonces, no digo nada. El miedo a que me abandonen, ¿sí? No, porque mejor no, porque hago todo lo que diga el otro, porque si no lo hago, entonces quizás me va a dejar, me va a abandonar, y entonces ahí dejo de ser yo, pierdo mi identidad y bueno. El miedo al rechazo, como ya le decían, que no se trata de que quizás me digan que no, porque bueno, tenemos que tener límites, cada una de nosotras, y en algún momento nos van a decir no, y no tiene que ver con Mayerlin, sino tiene que ver con los límites, ¿no? Y muchas veces nos dicen que no digo nada porque me van a decir que no, me van a rechazar y no tiene que ver quizás conmigo, sino tiene que ver es con esos límites. O el miedo a perdonar, porque quizás si yo perdono, no, ese lo va a volver a hacer, seguro que lo va a volver a hacer. Entonces, ¿para qué perdono? Y dejo de ver que el perdonar no tiene que ver con el otro, sino tiene que ver es conmigo, porque es una manera de soltar, ¿sí? Entonces, muchas veces no perdonamos es porque tenemos ese miedo a que esa persona va a volver a repetir la conducta y va a volverla a repetir. Y no se trata de eso. O sea, yo no perdono para que el otro haga o deje de hacer lo que yo quiero, sino simplemente para yo liberarme de algo que me está afectando, que no me está dejando evolucionar. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, sí, me he sabido entender. Ok, tenemos los lobos del miedo. ¿Por qué los lobos del miedo? Porque, bueno, los lobos son así como muy tenebrosos, diría mi hija. Da mucho miedo, ¿no? Entonces, tenemos esos lobos del miedo que como que nos advierten, ¿no? De que esos miedos se pueden convertir en una cadena enfermiza que nos va a inmovilizar, o sea, que van a dejar de ser sanos, equilibrantes, sino que nos van a detener, ¿sí? O sea, ahí no vamos a hacer nada, no vamos a establecer relaciones, no voy a poner esa pared, me voy a sobrecargar con todos esos miedos que estábamos viendo anteriormente. Ensombrece las relaciones personales y profesionales porque de alguna manera yo no voy a entregarme quizás en una amistad o como o profesionalmente con nadie, porque está ese miedo allí de qué es lo que va a hacer esa persona, ¿no? Bloquea la capacidad de reconocimiento porque ya yo dejo de ver quizás todas las cosas positivas que puede tener ese otro, ¿verdad? Para nada más solo ver
quizás las negativas, mira cómo camina, mira cómo se viste, mira cómo hace, mira esto y mira lo otro. Y no solo con la otra persona, sino conmigo mismo. Esos mismos miedos me llevan a dejar de ver mis capacidades positivas, ¿no? Impiden el propio amor y el del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propio amor, porque quizás yo dejo por ejemplo, mi autoestima baja porque es tanto miedo que tengo que siento que quizás no valgo. Y si mi propio amor está así impedido, está bloqueado, ¿cómo voy a amar a otro? ¿O cómo voy a entregarme a amar a ese otro o a ese prójimo? Y el miedo usurpa el espacio de la confianza, ¿sí? Y como les decíamos, estábamos hablando del miedo a la confianza. Entonces vemos cómo ese miedo de alguna manera nos impide que nosotros en ese espacio de confianza con ese otro sí, se bloquee. Y la clave en las relaciones es la confianza. Entonces es algo que debemos fortalecer para poder tener esas relaciones. Entonces yo decía en todo esto que yo reflexionaba con Heidi, porque quizás nunca, yo pensé que será que mi hijo va a durar 50 años conmigo o poniendo ese ejemplo, ¿no? De lo que nos comentaba Heidi, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que reflexiono que me está pasando es que tengo mucho miedo y quizás miedo a que me abandone, miedo a que me deje de amar. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi confianza queda en cero, ¿no? Y a ver, cuando nosotros, ya, déjenme buscar algo para hacer. Por ejemplo, si nosotros agarramos, yo les voy a escribir aquí. Esto. Aquí dice confianza, ¿cierto? Y vamos a suponer que esto es la confianza. Si yo agarro y hago esto. Vamos a ver. Si yo agarro esto y lo estiro, lo voy a estirar. ¿Sigue siendo confianza? Ajá. Dicen que sí, no las veo a todas, pues. Algunas. Ajá. Yo lo voy a estirar más. ¿Sigue siendo la misma confianza? Sí, el papel sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma, arrugada, pero sigue siendo lo mismo. Ajá, arrugada, pero sigue siendo la misma confianza, ¿no? Y quizás nos puede pasar que en nuestra confianza podamos estar en esto, ¿no? Podamos quizás a lo mejor la tenemos y decimos, yo no sé si aquí lo dicen, ¿no? Pero en Venezuela dicen mucho, no, cuando se pierde la confianza se pierde todo, ya no se puede volver a recuperar, ¿no? Y quizás hay muchas arruguitas aquí, pero sí se puede recuperar, sigue siendo confianza, ¿no? De alguna manera quizás esas arruguitas que están allí son aprendizaje, pero sigue siendo confianza y eso depende de cada una de nosotras, ¿no? Depende de que cada una de nosotras tenga esa confianza, quizás con aprendizaje, quizás unas con menos, unas con más, pero sigue siendo confianza cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo, no voy a amar porque me van a herir. Yo creo que muchas veces, no sé si todas están casadas o las que no, pero en algún momento sus esposos las han herido, sus amigos las han herido, sus papás las han herido, y quizás no podemos decir, bueno, yo perdí toda la confianza, y no, sino están allí y son aprendizajes que cuando nosotros, bueno, vamos evolucionando en esa sanidad, en esa transformación que nos da Cristo, nosotros podemos decir, bueno, son aprendizajes, ¿no? Y por eso, como nos decía el Salmo, cuando tengo miedo, confío en ti,
sabiendo de que soy biología, de que suceden cosas en mí y de que de alguna manera debo reconocerlo también, ¿no? Entonces, hay tres juicios que soportan esa confianza y que nosotros debemos siempre tener en cuenta, ¿no? Que es la sinceridad, ser sinceros, ser competentes y ser responsables, ¿sí? Entonces, me gustaría que una me ayudara con Primera de Juan 3:18, otra con Isaías 41:10 y otra con Mateo 26:39, para que lo leamos como lo dice. Entonces, primero, ser sincera, que nuestras conversaciones públicas, diríamos públicas, las que verbalizamos, las que conocen todas en este momento, yo estoy teniendo una conversación pública con usted, sean consistentes con las que estoy pensando, ¿no? Con esas privadas. Y entonces para eso debemos ser sinceras, que dice Primera de Juan 3:18. Yo la tengo. Ajá. Dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ujú. Entonces, no seamos sinceros con lo que hacemos, ¿no? No sea de palabras, sino en verdad. A ver, ¿qué nos dice Isaías 41:10? ¿Quién lo tiene? No las veo. ¿Eres yo, Así que hermana? si lo tiene. Ajá. Isaías 41:10. Ajá. Temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ujú. Que seamos competentes y seamos capaces de fortalecernos en donde, en Dios, ¿verdad? Que nos demos cuenta de eso y nos fortalezcamos. A ver, ¿qué nos dice Mateo 26:39? Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y seamos responsables como lo fue él. Quizás a lo mejor estaba angustiado, quizás, no sé, tenía miedo, no sé qué tenía él en ese momento, qué podría haber sentido, ¿no? Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que él quiere. Y eso, de eso se trata, ser responsable. ¿Sí? No es lo que yo quiero. Entonces, sinceridad, competencia y responsabilidad. Quizás nos preguntamos, ok, muy bien, Mayerly, eso está bien. Yo sé que, bueno, que debo fortalecerme en Dios. Yo sé que, bueno, biológicamente ocurren cosas como les explicaba en cuanto al miedo, que quizás, bueno, a menor intensidad y a menor duración quizás es un malestar, pero si se pasa es quizás un poco, puedo llegar a estrés o puedo llegar a, ¿cómo hago? ¿Cómo hago entonces yo esto? Entonces, bueno, primero reconocer que somos biología, reconocer que nos suceden cosas, reconocer que sí, que ellos, como les decía, que cada una de nosotras sabe que Dios está allí, que siempre nos toma de la mano, sabemos cómo buscarlo. Yo debo reconocer qué me está pasando, ¿sí? Y después de reconocerlo, no decir, no, eso yo no creo, no, aceptarlo, aceptar eso que me está pasando, aceptarlo para qué, para transformarlo, pero muchas veces nosotros nos quedamos en reconocerlo, aceptarlo y transformar. Quizás, bueno, tengo miedo, entonces, bueno, busco cómo quizás huyo de él, así como les decía, en las reacciones del miedo, quizás busco y ya me siento bien y ya pasa, ¿no? Y quizás no voy más allá de lo que me está sucediendo para poder trascender, y trascender es ir más allá de eso que me está pasando, es llevarme a reflexión, oye, ya va.
si quizás en este momento me está pasando, por ejemplo, tomando el miedo a perdonar. Quizás si en este momento me está pasando que me está costando perdonar y quizás a lo mejor yo voy y tengo una conversación con la persona que quizás me está costando y bueno, digo, bueno, de alguna manera allí estoy transformando porque estoy avanzando a transformar. Pero si eso sigue allí en mi corazón, entonces quizás yo no estoy yendo más allá de lo que me está sucediendo y quizás no estoy yendo más allá a hacer ese trascender para poder quizás ver qué es lo que pasa y trabajarlo o hacerme cargo de raíz de eso que me ocurre. Porque quizás a lo mejor sí, voy a perdonar a esa persona y todo lo demás, pero quizás cuando me vuelva a pasar otra cosa, voy a otra vez, me va a costar perdonar, no voy a querer perdonar, quizás a muchas personas hasta se dan látigo o se castigan por no poder perdonar, porque bueno, Dios nos manda que nosotros debemos perdonar. Y entonces yo digo, no, ¿cómo es posible que yo no pueda hacerlo? ¿Cómo es posible que...? Y entonces quizás caigo en lacerarme, en hacerme daño, pero realmente ni siquiera estoy validando lo que me está pasando. Ni siquiera quizás estoy validando o reconociendo que en mí están ocurriendo cosas que me pasan, que no me dejan perdonar y a ver, o sea, evaluar o reflexionar qué hay ahí. Y si es de buscar ayuda, porque principalmente lo que queremos es trascender para seguir ese ejemplo de Jesús, para poder saber que quizás sí me está costando esto, pero puedo hacerlo, ¿no? Y de eso se trata, de eso se trata colocar esa confianza en Dios, de poder darse cuenta de lo que me está ocurriendo, de poder aceptarlo, de poder transformarlo, de poder ir más allá para poder trascenderlo, para no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo patrón, ¿no? Entonces, es como nos muestra Efesios 4:23 que dice, en cambio, este es NTV, la versión dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y muchas veces nosotros decimos, sí, y eso es ir más allá. Como le decía, ser responsable no es lo que yo quiero, porque muchas veces nosotros decimos, me está costando o me está doliendo, mejor me quedo hasta aquí, porque esta es mi zona de confort o hasta aquí conozco y como me da miedo lo desconocido, no puedo pasar hasta allá. Y entonces no dejamos que el espíritu nos renueve, sino nos resistimos a los cambios, nos resistimos a no, es a lo que yo pienso, es a lo que no, yo digo que esto se resuelve así, así se resuelve, y de alguna manera no estamos dejando, no estamos cambiando y esa manera de pensar, ¿no? Entonces, es saber y es rendirnos y saber que el Espíritu de Dios nos va a renovar, nos va a cambiar y nos va a dejar que eso que nosotros estamos mirando quizás como miedo, como amenaza, ya no sea así. Porque en ese momento nosotros vamos a cambiar la percepción de lo que estamos viendo, ¿sí? Quizás cuando yo digo, bueno, ese miedo a lo desconocido, yo no lo voy a ver como quizás es un miedo que qué me va a pasar, ¿será que voy a hacer? ¿Será que esto? Sino que ya yo lo veo como un aprendizaje, ¿sí? Quizás ya eso para mí va a ser un aprendizaje. Cuando yo digo, bueno, no voy a amar porque me van a herir, realmente a veces hasta la gente que no conocemos nos hiere. Entonces, de alguna manera nosotros herimos también y a veces no nos damos cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, yo voy a cambiar esa percepción porque yo sé que quizás no voy a tener miedo a amar porque me van a herir, porque sino más bien yo voy a ayudar.
¿sí? Porque a partir de ese amor voy a ayudar. Porque quizás esa persona que yo puedo decir que me está hiriendo, también a lo mejor tiene algún dolor o algo le está sucediendo y no lo sé. Y yo solamente estoy viendo es que me está haciendo a mí, pero yo no estoy viendo que le está sucediendo a él. Y yo creo que cambiar la percepción es poder amar y saber que esa persona quizás también está sufriendo. Yo voy a expresarme, yo voy a decir lo que siento porque eso es parte de lo que soy, ¿sí? Ya yo no voy a ver como que tengo miedo a expresarme, sino yo lo voy a ver como una oportunidad, ¿sí? De que quizás a lo mejor en algún momento me corrijan y yo pueda decir, oye, qué bien que lo hicieron porque de esta manera yo voy a seguir evolucionando, yo voy a seguir creciendo, ¿sí? Y entonces eso sería bueno porque si me expreso y me equivoco, oye, qué bueno porque eso me va a ayudar a mí a evolucionar y a crecer más. También el soltar, porque a veces nosotros tenemos ese miedo a soltar, pero si yo cambio mi percepción, yo puedo ver esto como que si suelto, van a venir cosas nuevas, pero si yo no suelto, ¿qué puede entrar a mi vida? Sí, si yo no quiero soltar lo que tengo, pero quizás si yo cambio mi percepción, digo, oye, al soltar van a venir otras cosas nuevas y quizás voy a soltar y van a venir otras cosas nuevas a mi vida y de esa manera puedo avanzar. Ya yo voy a cambiar mi percepción al abandono porque yo sé que el que suceda cualquier cosa, yo sé que no me van a abandonar porque el que me ama, me ama. Y el que me ama como soy, ¿sí? Me ama sabiendo de que con ese amor que yo sé que me voy a equivocar y me va a ayudar, yo sé que me va a escuchar, yo sé que va a estar allí para mí. Entonces, ya yo no voy a ver ese abandono, sino como esa persona que quizás está allí para mí. Hay veces que nosotros podemos verlos hasta como un tema, diríamos que pasa tóxico, porque entonces nosotros queremos es que esa persona o ese esté ahí, no, y entonces tiene que ser como yo quiero, porque si no me estás abandonando, me estás dejando, y, y realmente no es así, es lo que nosotros estamos percibiendo. Entonces, saber que cada quien tiene sus límites, pues ya yo no voy a tener ese miedo al rechazo porque quizás yo no voy a verlo como un rechazo, sino que voy a ver como esa persona o tiene sus límites y me puede enseñar a mí también a colocar límites, ¿sí? Entonces ya yo no voy a ver eso como un rechazo porque no está teniendo nada que ver con Mayerlin, sino está teniendo algo que ver quizás con el hecho, con la situación, pero no conmigo, porque muchas veces nosotros ese miedo es porque tiene que ver con Mayerlin y quizás no es con Mayerlin, sino con el hecho o con la situación, ¿no? Ya yo no voy a tener miedo quizás a perdonar porque mi percepción va a ser que si yo no es para la otra persona, sino es para aliviar mi corazón, ¿sí? Y ya no es, o sea, si esa persona sigue repitiendo su patrón o sigue haciendo, ese es su tema, ¿sí? No es mía. O sea, yo no puede depender el perdón de mí, o sea, de si esa persona hace o hace lo que yo quiera, o porque realmente no es así. Es conmigo. Es poder yo sentirme en paz. Es poder yo sentirme tranquila, ¿no? Entonces de eso se trata y quizás esto es un poco más extendido, ¿no? Pero solo tomándolo por encimita, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros, cuando digamos, como empezamos con el versículo que les decía, inicialmente, que es el Salmo 56:3, cuando diga, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, nosotros tengamos coherencia, ¿sí? Coherencia con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que sentimos. Tan simple como eso, ¿sí? Y esa coherencia, ¿cómo la logramos? Aceptando, reconociendo, aceptando, transformando y trascendiendo. Dándonos cuenta de qué cosas nos están ocurriendo, no que repitamos, quizás diga, no, sí, Dios está conmigo, Dios pone
pone todo que sí, sí, en ti está mi confianza, pero realmente estamos sintiendo otra cosa, ¿sí? Entonces no, porque yo siempre digo, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce hasta el último cabello que tenemos. Entonces, ¿a quién estamos engañando? Realmente nos estamos engañando nosotras mismas, ¿sí? Porque no estamos teniendo o siendo coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que sentimos, ¿no? Entonces, es bien importante que nos empecemos como a reflexionar, ¿no? Y esa es mi invitación el día de hoy, a reflexionar, a hacernos conscientes de qué cosas ocurren con nosotros cuando estamos en una situación, en un evento, en cualquier, porque yo les tomaba el ejemplo de lo que decía Heidi, pero no es solo eso, ¿no? Es nuestro día a día, es nuestro vivir, es nuestro abrir de ojos, es nuestra relación con nuestros esposos, es la relación con nuestros hijos, es la relación con nuestros vecinos, o sea, es todo. Entonces, es bien importante de que no es que, bueno, no, me di cuenta que sí, siento miedo y no pongo confianza en Dios, entonces me voy a lacerar. No, no es eso, porque eso no es lo que, primero no es lo que les quiero invitar y segundo no es lo que Dios quiere, sino que seamos coherentes, seamos responsables, seamos competentes, ¿sí? Y de eso se trata, de que podamos hacernos cargo de las cosas que suceden en nosotros biológicamente, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, pero decimos, bueno, sí, no, Jesús no le pasaba esto, Jesús no le pasaba el otro, Jesús no. Él era hombre, él era un ser humano como tú y como yo. Y quizás aquí hay muchas cosas que no dice, ¿no? La Biblia de su vivir. Y, pero él era como tú y como yo. Y yo creo que él nos entiende muchísimo porque pasó por muchas cosas y sabe que a ti también te está pasando. Entonces, no, no nos autoengañemos, sino más bien transformémonos, trascendemos y seamos coherentes. Entonces, eso, mis hermanas, es el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Me gustaría que hiciéramos una dinámica. Ya va, déjenme dejar.